Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos al tercer segmento de Agárrate con Juan Carlos Sosa Aspurua. Juan Carlos, quedamos en el proceso de transición. ¿Cómo podría llevarse a cabo en la práctica ese proceso a través de la Asamblea, invocando el 350 y con la gente en la calle? ¿Podrías explicarnos eso en detalle y también qué opinas de las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que acaba de decir que está en contra de la constituyente? Dio una rueda de prensa con sus razones, una persona a la que yo todavía le tengo mis reservas, pero quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, yo tendría mucho cuidado porque efectivamente su declaración no debería ser en base a la constituyente, sino en base al régimen. Debería condenar al régimen y declararlo forajido. Eso es lo que tiene que hacer la fiscal. O sea, yo soy muy receloso de esas cortinas de humo que desvían la atención hacia lo principal. Para mí, constituyentes, todas estas cosas no son otra cosa que cortinas de humo para disfrazar el problema real que es el cáncer que representa este régimen. Entonces, cuando salga la fiscal condenando al régimen y diciendo que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y hable de los presos políticos que se están pudriendo en la cárcel y los saque de la cárcel, porque en definitiva esos presos están allí porque la fiscalía permitió que estuvieran ahí, entonces yo empezaré a creer en esa conversión de la fiscal, pero por los momentos tendría mucho cuidado y más bien le llamaría a la Asamblea Nacional a que nombrara un nuevo fiscal, puesto que tiene la potestad de hacerlo y no sé por qué no lo hace. Entonces, la transición básicamente sería constituir ese gobierno de transición con el apoyo de la gente en la calle, o sea, que la gente de la calle salga a apoyar a su gobierno de transición y se ignore por completo la existencia del régimen forajido. Obviamente el régimen forajido va a seguir actuando y va a seguir controlando el situado constitucional y va a seguir dando órdenes, pero en la medida en que se le ignore, y en la medida que tú tengas ese país en 350 ignorándolo, diciendo nosotros no reconocemos el poder de ustedes no son gobierno, el gobierno es el gobierno de transición nombrado legítimamente por la Asamblea Nacional, nosotros reconocemos al presidente de ese gobierno de transición y reconocemos a los funcionarios de ese gobierno de transición, al Tribunal Supremo de Justicia elegido por ese gobierno de transición, al CNE nombrado por ese gobierno de transición, al fiscal nombrado por ese gobierno de transición, y le pedimos al mundo que también reconozca ese gobierno de transición. Entonces yo creo que por ahí tiene que conducirse el proceso. Evidentemente en un primer momento, bueno, diremos, bueno, el gobierno el régimen hará saludo a la bandera de ese gobierno de transición, eso es un parapeto allí, pero en la medida en que el país entero se volque a apoyarlo y que esta gente actúe firmemente y efectivamente, por ejemplo, nombre un canciller que recorra el mundo entero poniendo a todos los jefes de Estado a hablar y a apoyar al gobierno de transición, mira, muy rápidamente empiezan a cambiar las realidades. Entonces lo que en un momento determinado luce como muy fantasioso, si se quiere, se va a hacer realidad muy rápidamente, porque tú tienes a millones de personas en la calle exigiendo el respeto a ese gobierno de transición y tienes al gobierno de transición tomando acciones determinantes también, como por ejemplo lograr estos apoyos de los jefes de Estado a nivel internacional y además de una cantidad de personalidades influyentes que también saldrían a apoyar a ese gobierno de transición. Entonces todo depende de cómo actuemos en ese sentido. Por eso pienso que hay que hacer una llave muy sólida entre ese 350 al que está invitando Freddy Guevara, María Corina y todos nosotros, ese llamado que estamos haciendo a que la calle efectivamente desconozca el régimen y lo declare como régimen forajido, y la Asamblea Nacional como legítimos representantes de esa calle, porque en definitiva fue electa por esas personas que están en la calle exigiendo la aplicación del 350 y por lo tanto el desconocimiento de este régimen forajido. Entonces ellos simplemente tienen que actuar en consecuencia, y como tienen ya respaldo popular y nadie puede negar eso, el mundo entero lo sabe perfectamente bien, igual que el mundo sabe que estos personajes que están ahorita en el poder son unos criminales de lesa humanidad. Entonces el gobierno de transición muy rápidamente va a lograr todos los apoyos que necesita para ser efectivo, y entonces al régimen no le va a quedar más remedio que entregar el poder a través de una rendición que se tendrá que negociar. Entonces una de las cosas que tiene que hacer ese gobierno de transición enseguida es nombrar una comisión negociadora de la rendición del régimen. Es decir, nosotros no nos vamos a sentar con el régimen
para discutir y hacerle concesiones que le permitan conservar el poder. Si en algún momento nos vamos a sentar con funcionarios del régimen, es simplemente para negociar de una manera inteligente y necesaria y armónica para el país sus términos de rendición. Es decir, cómo va a ser la rendición y cómo va a ser la entrega del poder para evitarle los mayores traumas posibles al país. Pero el régimen de transición tiene que tomar esas acciones, pero inmediatamente, es decir, tiene que ser muy efectivo y muy contundente en ese sentido. O sea, la Asamblea Nacional tiene un llamado histórico, una responsabilidad con lo que está pasando, prístina, sumamente importante, esencial, que o asume o simplemente la historia le va a pasar por delante y van a quedar muy mal parados, pues, o sea, porque van a haber entregado la oportunidad de oro que tiene Venezuela en estos momentos de que todo el país está volcado para desconocer al régimen y bueno, y está clamando entonces una solución efectiva. La solución no puede ser una niebla de incertidumbre que uno no sabe en qué van a terminar las marchas, en qué va a terminar la historia. No, señor, tiene que haber una respuesta concreta en ese sentido. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa salida definitiva? Bueno, la constitución de un gobierno de transición que se tiene que constituir de inmediato, sin pedirle permiso al régimen. Todo lo contrario, se constituye al margen del régimen y se le dice, ustedes ya no son gobierno. Y el país entero lo va a reconocer y va a actuar en consecuencia. Si somos nosotros mismos activos en el 350, lo que estamos desconociendo a ese régimen. Porque ¿qué es el 350? Es el desconocimiento de una autoridad ilegítima, porque entonces no estamos hablando de 350. Si Freddy Guevara está hablando de 350, está hablando de desconocer al régimen. Es decir, determinar que este régimen es un régimen forajido, invasor, que está secuestrando el poder. Y entonces estamos haciendo un llamado a la constitución de un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, y como evidentemente no se pueden hacer elecciones en este escenario, ese gobierno de transición se tiene que constituir a partir de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, una vez que la Asamblea Nacional tome sus acciones de gobierno, una de las principales cosas que tienen que hacer es, bueno, pavimentar el camino hacia unas elecciones generales que se puedan celebrar cuando ya el país esté otra vez en orden, cuando se haya logrado controlar, bueno, todos los demonios que se van a desatar, a todos los colectivos, a todas las milicias, a todos esos grupos delictivos que el gobierno ha venido equipando durante años. Bueno, eso hay que controlarlo, hay que poner orden en el país, hay que generar un clima lo suficientemente pacífico que permita entonces unas elecciones generales en donde definitivamente los personeros del régimen no pueden participar, porque estos señores son unos criminales, pues. Entonces tú no le puedes dar participación democrática a unos individuos que han matado a Daniel y a todos estos muchachos que han muerto este año y que han muerto en los años anteriores, precisamente por las acciones criminales de este régimen forajido que estamos desconociendo en artículo 350. Ahora, Juan Carlos, ¿tú piensas que de verdad este llamado al 350 que hace Freddy Guevara se va a implementar en los próximos días o va a quedar ahí? Perdón, porque ya ayer se vio cómo está mermando la gente, los ciudadanos, en las protestas en Caracas, por ejemplo. Y la gente obviamente no es boba, tampoco quieren ser carne de cañón, de manera tal que si Freddy está llamando ya a este 350, tiene que ser una acción en los próximos días. No se puede seguir llamando hoy al 350 y marchar 2 semanas más. ¿Cómo crees tú que va a ser el llamamiento de los diferentes factores de la MUD en los próximos días, dado lo que acaba de decir Freddy Guevara? Tienen que ser serios, pues. No pueden caer en el jueguito que cayeron en enero cuando hablaron de abandono del cargo, es decir, falta absoluta a la presidencia, y después dejaron que eso pasara y se convirtiera en sal y agua. O sea, tienen que ser serios de verdad. Entonces yo creo que Freddy Guevara ha demostrado mucho compromiso y María Corina ha demostrado mucho compromiso. Entonces yo creo que ellos tienen que alar a los demás políticos para que efectivamente se sumen en ese objetivo. Yo pienso que ellos están siendo muy serios en ese planteamiento. O sea, yo dudo mucho que no lo sea, que Freddy cuando habla del 350, yo creo que efectivamente está hablando de hacerlo bien, de hacerlo seriamente.
Y lo mismo pienso con María Corina, creo que lo están haciendo bien y lo van a hacer seriamente. Entonces, el resto de los políticos no le va a quedar más remedio que sumarse a eso, porque el país entero lo está exigiendo. Lo que tú estás diciendo, que efectivamente están mermando un poquito la participación de la gente en las calles, es por la misma incertidumbre que existe, porque la gente se cansa de salir a arriesgar la vida y sin recibir una respuesta final, definitiva, o sea, sin saber en qué va a parar todo esto. Pero si salen unos líderes y efectivamente le dicen, señores, esto es lo que es, y esto va a parar en la libertad, porque hasta ahora, hasta que no salga el régimen, nosotros no vamos a cesar esta lucha en la calle del 350, pero repito, Roberto, es fundamental que sea organizado. O sea, de nada te sirve hacer un llamado a la calle y volcar toda esa gente a la calle si no le das una respuesta inmediata desde el punto de vista de la alta política. Es decir, eso tiene que tener un cauce que conlleve a la constitución inmediata del gobierno legítimo de transición, porque es que de lo contrario vamos a quedar en un caos de anarquía total, en donde simplemente ese llamado a 350 se va a evaporar por la misma dinámica de los acontecimientos. O sea, llega un punto en que simplemente extenúas a la gente, extenúas los recursos que permiten mantener la gente en la calle. Entonces, tú tienes que darle un término a eso, es decir, tienes que hacerlo de una manera total y absolutamente pensada dentro de una estrategia política que conlleve a la libertad del país a partir de unas acciones que logren conllevar que ese 350 se transforme en un gobierno de transición, en un gobierno que tenga la capacidad de efectivamente tomar decisiones definitivas que permitan que el régimen actual en el poder entregue ese poder, porque simplemente no se va a poder sostener. Pero ese piso político se tiene que construir de una manera muy sólida, porque si no se hace, se está dejando huérfana a la gente en la calle. Es decir, porque las cosas no salen por ósmosis, o sea, las cosas hay que hacerlas de una manera humana, es decir, hay que crearlas, hay que producirlas. No va a venir un ángel del cielo a darnos la solución. Y no va a salir de repente un fantasma de esas concentraciones de calle que se va a convertir en el rector del proceso y en el presidente de Venezuela. Eso no funciona de esa manera. Entonces, la única manera de que funcione de una manera correcta, inteligente y que el resultado final sea exitoso es logrando esa combinación de factores. Es decir, la gente en la calle desconociendo el régimen y por otra parte los representantes políticos legítimamente constituidos asumiendo la responsabilidad de un gobierno de transición que le va a decir a estos señores forajidos que en este momento nos secuestran, señores, ustedes se tienen que ir, punto. Con ese piso político, yo estoy convencido, con ese piso político, con la gente en la calle asumiendo su fortaleza y su deseo de libertad, entonces allí sí las Fuerzas Armadas van a tener la suficiente fortaleza, si se quiere, moral, la suficiente autoridad política también, es decir, el permiso político, la luz verde para decirle a estos señores, ustedes se van, nosotros no los reconocemos más y no vamos a obedecer sus órdenes ilegítimas. Pero eso también lo tiene que hacer el gobierno de transición. El gobierno de transición tiene que sacar un decreto en el cual se establezca muy claramente cuáles son las responsabilidades penales que van a tener los funcionarios militares, es decir, los militares que obedezcan las órdenes del régimen forajido. Es decir, la Asamblea Nacional tiene en este momento el poder de sacar ese decreto, es decir, todos los militares que obedezcan a ese régimen forajido están incurriendo en este y en este otro delito, y por lo tanto tienen penas de tantos años y están cometiendo crímenes, pues, y están siendo cómplices de ese régimen forajido. Entonces, por eso es que es fundamental las dos cosas, es decir, el 350 interpretado políticamente a partir de unas acciones muy definitivas que le den institucionalidad a todo lo que conlleva ese 350, que en definitiva tiene que ser la libertad de Venezuela. Perfecto, Juan Carlos. Tu exposición ha sido de verdad brillante.
y yo espero, aspiro y espero que en los próximos días la MUD en pleno termine ya de encauzar no solo la protesta, sino también la parte de la Asamblea Nacional, que viene siendo la parte legislativa y también viene siendo la parte política, el músculo político. Te quiero dar de verdad las gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Te repito que te considero a ti uno de los pocos intelectuales que hay en Venezuela junto a Carlos Blanco. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Juan Carlos. Un gran abrazo, Roberto. Encantado y siempre a la orden. Fuerte abrazo. Libertad. Libertad. Amén. Así será. Bien, regresamos ahorita con el último segmento de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.